Y evidentemente, Dani, somos totalmente romanos, con aportaciones bárbaras, aportaciones árabes y musulmanas, pero esencialmente somos, seguimos siendo, y espero que sigamos siendo durante muchos siglos, romanos, tanto en Hispania como en Occidente, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? No, si nos puedes contar qué sucede cuando cae Roma, ¿piensas que es una oportunidad o una tragedia para España? Pero, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, que si tiene el sobrenombre del sabio es que no era un soplagaitas, creo yo, ¿Cómo puedes reconocer que tienes sesgo y ser historiador? daba rabia que tú puedes hablar de la Edad Media en Alemania, la Edad Media en Inglaterra, la Edad Media en Francia, incluso la Edad Media en Cataluña o en País Vasco, pero parece que no puedes hablar la Edad Media en España. Ahí ya tienes que decir la Edad Media en la península ibérica. ¿Por qué se llama invasión musulmana y no se dice invasión romana o no se dice invasión visigoda? Sí, claro que sí, hubo invasión romana, y así lo vieron los pueblos romanos que vivían aquí. Y luego cuando ponen su foco, los visigodos ponen su foco en Hispania, no están invadiendo un territorio porque no rompen ninguna legalidad aquí presente. El mejor debate sobre el origen de España. ¿España surgió con el Imperio Romano o con el Reino Visigodo? ¿Qué importancia tuvo el catolicismo en la gestación de Hispania? ¿Los musulmanes invadieron la península ibérica? ¿Somos más romanos o visigodos? Hoy organizamos una charla junto al experto en el Imperio Romano, Federico Romero, y el divulgador del Reino Visigodo, Daniel Gómez, con el objetivo de dar a conocer las raíces históricas de España. Como dice la juventud hoy en día, esta gente eran creyentes 24/7. 24/7, todos los días, a todas horas. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar, porque hoy vamos a tener aquí, vamos a decir una charla, porque yo no creo que vaya a ser un debate, aunque, bueno, siempre nos podemos sorprender, ¿no? En cuanto no sabemos tampoco cómo van a ir las conversaciones, pero vamos a tener una charla con dos de los mayores expertos que existen en estos temas y que yo creo que probablemente todo aquel que conozca el mundo de la divulgación histórica, pues conozca a ambos personajes que van a estar, ambas figuras que van a estar aquí en Trincheras Ocultas, porque es que vamos a intentar tratar el origen de España, aunque como es una pregunta tan amplia, también vamos a querer centrarnos, yo creo, en alguna que otra pregunta, interesándonos por el Imperio Romano y por el Reino Visigodo. Y cuando hablamos del Imperio Romano, pues se nos viene muchas veces a la cabeza, yo creo, a Federico Romero, que ha escrito un libro. El libro es que se ha publicado recientemente con Esfera de los Libros, en defensa de Roma, bárbaros al servicio del imperio durante los siglos cuarto y quinto, desmitificando el papel de los germánicos, ¿no? Porque siempre pensamos que estamos hablando fuera de cámaras que siempre había una lucha constante, ¿no? Entre los romanos y las tribus germánicas y nos da una visión muy diferente. Así que lo primero de todo, Federico, vamos a empezar contigo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta charla debate. Muchísimas gracias a ti y a tus seguidores, ¿no? Por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo esa pasión que todos sentimos por la historia. Y por el otro lado tenemos a Dani también. Si hablamos de visigodos, yo creo que siempre se nos va a venir a la cabeza, bueno, te lo voy a decir, Dani, se nos viene casi siempre a la cabeza tu figura, tu rostro, podríamos decir, tan característico, por cierto. Así que muchísimas gracias. También decir que habéis compartido travesía en Esfera de los Libros, ¿no? Porque también has publicado ahí Reinas Godas, las mujeres que pusieron la semilla de España. Muchísimas gracias, Dani, por estar en Trinchadas Ocultas también. Buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Fede. Pues un gustazo estar aquí en tu canal. Era algo que teníamos pendiente de hace unos meses y al final, aunque sea en pleno verano, aquí estamos, dándolo todo. Perfecto. Bueno, pues esperemos que las preguntas que voy a lanzar no nos hagan entrar mucho en calor, ¿no? Así que vamos a comenzar con la primera de todas. Vamos a comenzar con Federico, con Fede, por lo que veo, así que te voy a, si es posible, llamarte Fede. Claro Eh, que sí. si os queréis cortar en cualquier momento, esto es una charla de debate. Yo estoy aquí sobre todo porque
creo que es interesante, pues hago al fin y al cabo el papel de moderador, pero siempre os podéis interrumpir o podéis hablar entre vosotros sin ningún problema, vamos. Así que la primera pregunta va a ser, Federico, ¿tú piensas que España surge en el Imperio Romano? ¿Qué se empieza a gestar con Hispania? Cuéntanos un poco cuál es tu opinión de esto. Todo aquel que quiera apoyar, como siempre digo, Trincheras Ocultas, puede hacerlo a través de Patreon. Les voy a dejar por ahí abajo el link y también van a tener ahí un código QR que les puede llevar directamente a esto. Y ya para acabar, también decirles que hay más de un 80% de las personas que ahora mismo están viendo este vídeo que no están suscritas al canal, así que por eso también les animo a que lo hagan para poder seguir apoyando a Trincheras Ocultas y que sigamos, ¿no?, en esta tarea de divulgar el legado hispánico en el mundo. Bueno, vamos a ver. Es que antes que nada yo creo que deberíamos recurrir un poco, cuando hablamos de historia, a los términos, a la dialéctica platónica, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Digo, primero vamos a definir qué queremos decir cuando decimos España, desde qué punto de vista estamos hablando de España, y luego vamos a definir en qué momento histórico podemos localizarla, ¿no? Es evidente que España es una realidad física. España no, Hispania, la península ibérica, es una realidad física. Existe como tal, ¿vale? Podemos decir también que en época prerromana no existía como entidad cultural. ¿Por qué? Porque era un conjunto de pueblos con una visión muy local cada uno del mundo, que no tenían el concepto, o al menos nosotros no tenemos constancia de que lo tuvieran, ¿no? Los íberos, los celtas, los celtíferos, de que pertenecían a un mismo mundo, ¿no? Al menos culturalmente no tenemos constancia de eso, ¿no? Al final este mundo es ocupado desde el norte por los griegos, ¿no? Al menos culturalmente es influenciado, que le van a llamar Iberia, dicen que posiblemente es por el tema del río Ebro, ¿no? Y por el sur bueno, pues colonizando también todas las factorías costeras, ¿no? Los cartagineses, ¿no? Es un pueblo de cultura púnica, de cultura fenicia. Ellos llamaban a nuestra península eh, Hispania, que es de donde viene Hispania. ¿Por qué los romanos adoptan el término Hispania y no el término Iberia, ¿no? Para denominar a nuestro territorio, a la península? Pues lo denominan así porque llegan a Hispania de la mano de los cartagineses tras la derrota que le infligen a los cartagineses y adoptan el término que estos utilizaban, tierra de conejos, que es lo que se pensaban que significaba, para, para denominar esta globalidad, ¿no? Desde el punto de vista físico, evidentemente, existía ya. Es a partir de este momento, yo creo, de la conquista romana, ¿no? Que les lleva casi 2 siglos, ¿no? Estoy pensando que son casi 200 años lo que les cuesta a los romanos conquistar Hispania cuando se produce un proceso que nos va a unificar un poco culturalmente, ¿no? Que sí que va a convertirnos en algo distinto y va a empezar a amalgamarnos, ¿no? Como pueblo, ¿no? Como etiqueta, ¿no? Cuando digan hispanos, sí que la gente que proviene de este territorio físico va a empezar a sentirse allí. ¿Por qué? Porque el territorio va a empezar a cohesionarse, van a construirse calzadas, van a tener un derecho único, van a tener una lengua, no voy a decir única porque no fue así, pero una lengua administrativa única, ¿vale? Que todos van a utilizar y van a dominar, que es el latín, van a utilizar la misma religión, van a empezar a compartir cosas, de tal manera que, pues, no sé, estoy pensando a partir del siglo primero, siglo segundo, los romanos que proceden de la península ibérica se ven a sí mismos como hispanos, ¿no? Pero es que además de esto, tenemos que añadir el hecho administrativo. ¿Desde cuándo Hispania comienza a ser una entidad, ¿no? Eh, Al principio España queda dividida, ¿no? Estamos con la ulterior, con las dos provincias, las dos grandes provincias, pero luego es fragmentada en otros 4 o 5. Pero es que a partir de Diocleciano se construye una gran entidad administrativa, ¿vale? Que es la diócesis Hispaniarum, que dependía además de la prefectura de las Galias. Es una gran unidad administrativa que además de la que cuelgan además de todo lo que es la península ibérica, las Baleares y la Mauritania tingitana, pero que realmente ya tiene, o sea, ya no es que haya un bagaje cultural, es que además responde a una realidad administrativa, ¿vale? Pues, de hecho, ya a partir del siglo segundo, ya en época de la época dorada de los romanos, ¿no? Lo que es toda la dinastía de los Antoninos, Trajano, Adriano,
había ya un clan de hispanos, de senadores hispanos, de aristócratas y de importantes caballeros hispanos que estaban dominando la alta política romana. Y ellos asimismo se veían como hispanos, aparte, por supuesto, como romanos. Yo estoy seguro de que antes que nada Adriano o Trajano se consideraban romanos por encima de todo, ¿no? Independientemente de su origen geográfico. Pero también se consideraban provenientes de Hispania y todavía también tenían ya una idea de lo que era Hispania, ¿vale? Y todavía no hemos llegado a Diocleciano. Con Diocleciano todo esto se acentúa más, ¿no? Y yo quiero ya dejarlo un poquito ahí, ¿no? Hacer esa pequeña introducción de dónde viene todo este origen histórico que tenemos de Hispania, para dejar un poquito ya a pie a Dani a que siga si quiere con la conversación. Sí, porque la verdad que es que nos ha quedado a todos bastante claro todo lo que acabas de exponer, Federico, y yo creo que Dani seguro que tiene aquí cosas que decir. No, la verdad que ha sido magnífico, Fede, enhorabuena porque has hecho un recorrido estupendo en 3, 4 minutos, básicamente, 5 a lo sumo, Gracias. y nos sirve de base ideal para todo lo que tenemos que continuar, porque si yo hay algo que cada vez tengo más claro es que, por un lado, España, los españoles, a nivel de sangre, de genética, como queramos decirlo, y eso está, o sea, hay estudios publicados, más allá de invasiones, más allá de idas y de venidas, mayormente y generalmente somos celtas, íberos y celtíberos. Estos íberos, celtas y celtíberos luego posiblemente sufren un proceso de romanización tremendo que da esa unidad o esa homogeneidad o esos vínculos comunes, mucho más comunes que los que había antes de la llegada de Roma, ¿no? Entonces, a nivel cultural, yo creo que los españoles somos netamente romanos. Ha habido hace poco, bueno, cierta eh, controversia, si somos romanos o no somos romanos. Bueno, pues yo creo que evidentemente, también entendiéndolo lógicamente y con sus matices, somos romanos. Y a nivel de proyecto ideológico, de proyecto identitario, somos el reino visigodo de Toledo. A partir de aquí, pues como muy bien decía Fede, que vamos a ver primero, tenemos que entender de qué España estamos hablando, porque no es igual la España del 78 que la España del año 589. Pero ojo, es que no es igual la España de 2025 que la España de 1978. Y seguramente la España de 2030 ni siquiera es igual a la de ahora. Pero el que no sea igual no quiere decir que no sea España. Lo que hay que tener en cuenta es que hay detrás de España una nación política, no es una nación política, una unidad netamente administrativa, etcétera, etcétera. Evidentemente, como nación política, España nace en el siglo de finales del 18, principios del 19. Lógicamente, pues cuando se puede empezar a hablar de nación, de ciudadano, etcétera, etcétera. Pero para mí España es mucho más que eso, es mucho más. De hecho, no me identifica el concepto nación o el concepto país, ¿no? Yo voy mucho más allá, a unos vínculos más profundos, porque da rabia, y esto lo vi otro día en una red social, a un profesor, que me perdone porque no me acuerdo ahora mismo quién fue exactamente, porque ya son tantas cosas, tantos estímulos, que decía que daba rabia que tú puedes hablar de la Edad Media en Alemania, la Edad Media en Inglaterra, la Edad Media en Francia, incluso la Edad Media en Cataluña o en País Vasco, pero parece que no puedes hablar la Edad Media en España. Ahí ya tienes que decir la Edad Media en la península ibérica. Copón, esto da mucha rabia, esto da muchísima rabia. Por supuesto, en el caso de España, y esto es algo que he comentado últimamente en varias entrevistas, eh, tiene una particularidad muy importante, y es que yo creo que es uno de esos territorios en los que es muy complicado poner una fecha exacta de nacimiento. ¿Cuándo nace España? ¡Pum! Esto no es Estados Unidos, 1776. No, aquí no tenemos el proceso de unificación comunitaria en Alemania. No, es diferente. Creo que tenemos distintos procesos y elementos o quizás distintos hitos fundacionales, si queremos decirlo así, con todos los matices que queramos poner. Pero yo, por ejemplo, cuando digo que uno de esos grandes matices o de esos grandes elementos fundacionales es año 589, Reino Visigodo de Toledo, tercer concilio, estoy asumiendo todo lo que ha indicado Fede. O sea, es que sin todo lo que ha indicado Fede previamente, sin todo ese componente poblacional celta, íbero y celtíbero, sin todo ese componente romano, toda esa profunda herencia romana, no hay reino visigodo de Toledo, no hay regnum coturum y no hay lo que para mí es la base de lo que es España, que luego impregna toda la reconquista, por supuesto. Entonces es una continuidad, el reino de Visigodo, podemos decir, Dani, de lo que me estamos hablando. ¿O qué pasa? No, si nos puedes contar qué sucede cuando cae Roma, ¿piensas que es una oportunidad o una tragedia para España?
Cuando... Hombre, yo lógicamente lo veo como como una oportunidad. Ya, es que he hecho esa pregunta porque sé que a lo mejor ahí hay algún... Claro, claro, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Claro, a ver, comparando la situación de Occidente y de Oriente, pues, y esto lo sabe Fede mucho mejor que yo, había una diferencia muy amplia, muy amplia. Y además yo la sensación que siempre he tenido es que el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, con muchos de los problemas que tenía, le jugaba al tenis, daba un pelotazo, un raquetazo, y el problema se lo mandaba a Occidente para que de alguna vez lidiasen con él aquí. Cuando el poder romano, que no la romanidad, porque la romanidad, por un lado, en Oriente sigue 1000 años más viva y la romanidad empapa todas las monarquías germánicas que surgen, o sea, ya sean los francos, ya sean los gobardos, ostrogodos, visigodos, todos están empapados en mayor menor medida. El caso de los visigodos, muy empapados, está ahí. Y el reino visigodo, vamos a ver, 410, vamos a por poner fechas y un poco también que tus seguidores lo vayan encajando como ha dicho Fede. En el año 410 tenemos al famoso primer rey de la lista de reyes godos, Alarico, a las puertas de Roma, ¿de acuerdo? Está saqueando Roma y a partir de ahí los godos o visigodos, da igual la terminología que usemos, porque tanto visigodos como ostrogodos son netamente godos, eh, lo que están buscando es tener un territorio propio con autonomía, pero dentro del Imperio Romano. O sea, lo que es una integración, que al final es una integración mal hecha. Surgirá el reino visigodo de Tolosa, en este caso en lo que es el sur de las antiguas Galias, el sur de Francia, y más o menos estamos hablando alrededor de la segunda o tercera década del siglo V después de Cristo. Los visigodos previamente han firmado un foedus con el gobierno de Rávena, que es donde está la sede imperial con Honorio, para penetrar en la península ibérica y luchar contra algunos pueblos bárbaros que están aquí previamente establecidos, como los alanos o los vándalos y lingos. Pero posteriormente, ya con Teodorico I, podemos ir hablando de ese primigenio reino visigodo de Tolosa, que irá cada vez teniendo mayor fuerza y mayor autonomía en detrimento del Imperio Romano de Occidente, hasta que este cae en el 476 y ya es un reino plenamente independiente. Avanzamos al año 507, se produce una de esas batallas fundamentales de la historia de Europa, que es la batalla de Bouillé, en la cual los visigodos son derrotados por los francos y el eje de acción fundamental de los visigodos pasa a Hispania, además durante un periodo de tiempo en el cual van a estar tutelados por el reino ostrogodo de Italia, que ha sido levantado por uno de los reyes más importantes de la tradición europea, como es Teodorico el Grande. Ya avanzamos un poquito más y nos vamos a mediados del siglo VI, ya y así estamos en lo que sería el nacimiento del reino visigodo de Toledo, con un personaje clave y fundamental, su arquitecto, el arquitecto del reino visigodo de Toledo, que es Leovigildo. Leovigildo es un rey que entiende a la perfección la necesidad de levantar un reino, un estado completamente independiente, que no dependa de Rávena, que no dependa de Roma, que no dependa de Constantinopla, sino que solo dependa del poder de los reyes godos de Toledo y además, y esto es muy importante, circunscrito, identificado con algo que ya hemos visto, que de alguna manera Fede comentaba, identificado con un territorio, que ese territorio es Hispania. Hispania, y sí que decirlo, un trocito del sur de Francia, la Narbonense, ¿vale? Que es como un resto del reino visigodo de Tolosa. Entonces ya vamos viendo cómo cada vez la identificación de la unidad política, sea la que sea, que tenemos en la vieja piel de toro y el propio territorio de la vieja piel de toro, cada vez van estando más claros, más potentes, más unidos. ¿Cómo lo ves, Fede, todo esto? Pues sí, sí, estoy, a ver, en contra de lo que se piensa, los visigodos tuvieron un papel muy importante en la prolongación y en la perpetuación de la herencia y de la cultura romana en Hispania. De hecho, la tardoantigüedad se prolonga más en Hispania que en otros lugares de Europa gracias al mantenimiento de toda la estructura sociocultural romana, incluso toda la estructura eh, de cobro de impuestos, toda la administración antigua romana, con la caída del Imperio Romano no desaparece. El reino godo la mantiene. ¿Por qué? Porque necesitan cobrar impuestos. Y esa estructura ya está creada, ya está ahí. Y como digo eso, puedo decir también pues todo lo que es la estructura religiosa, la lengua, muchas formas de derecho, aunque bueno, en el derecho tuvieron mucha influencia los godos, ¿no? Pues, ya, totalmente de acuerdo. Los godos actúan como perpetuadores, como renovadores de ese sustrato romano
que nos define hoy en día, ¿no? Porque sí, evidentemente, Dani, somos totalmente romanos, con aportaciones bárbaras, aportaciones árabes y musulmanas, pero esencialmente somos, seguimos siendo, y espero que sigamos siendo durante muchos siglos, romanos, tanto en Hispania como en Occidente, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Exactamente. Pero bueno, además con los visigodos se va experimentando un proceso que es fundamental a la hora de hablar de un estado, de un pueblo, de una nación, que es el hecho de que se consiga unificar en un territorio, es decir, que sean los dueños, los posesores de un territorio, cosa que los visigodos no pueden decir básicamente hasta que no penetran un poquito, bueno, sí, se asientan en el sur al principio en Aquitania, con el reino de Tolosa, pero realmente hasta que no penetran en Hispania no se produce esa identificación, ¿no? de los godos con un territorio que hacen realmente suyo, porque era un pueblo sin tierra, ¿no? Tanto es así que Alarico es enterrado en el lecho de un río, porque era el rey de un pueblo que estaba montado en carretas, no tenía tierra, ¿no? Y tuvieron que enterrarlo en el lecho de un río, no podían enterrarlo en su capital porque no tenían capital. Leovigildo efectivamente consigue la gran hazaña, reunifica por fin, culmina algo que parecía una obra de siglos, ¿no? Que es la conquista bajo una sola corona de toda la península ibérica. Y eso es muy importante, ¿no? Y luego Recadero lo culmina con uniendo religiosamente a una sociedad que hasta ahora legal y culturalmente, bueno, hasta ese momento ya no, porque ya era una división artificial, ¿no? Pero que había estado mucho tiempo dividida entre godos y romanos, ¿no? Y que muchos interesados en esa división pues habían empeñado en mantener, por como ejemplo Goswinta, ¿no? Para mantener una de las reinas godas de las que habla Dani en su libro, que es un personaje que a mí me fascina, que se merece 2 o 3 series por lo menos, que se empeñaba en mantener esa división entre arrianos y católicos que ya realmente era totalmente artificial, ¿no? Y que Recadero ya pues como buen gobernante, porque todo buen gobernante tiene que reconocer la realidad del pueblo al que gobierna, suprime, ¿no? En el famoso Concilio de Toledo. Entonces, bien, genial por los godos, estupendo. Yo creo que es la base, es la primera vez que España encuentra, España, que la gente lo llame como le dé la gana y como se sienta más cómodo, porque parece que es que hay gente que se siente incómodo utilizando la palabra España, yo no lo entiendo. Es mi país, es mi patria. ¿Cómo voy a sentirme yo incómodo como historiador utilizando ese término, no? Pero bueno, es con la caída del reino visigodo de Toledo, con la invasión musulmana, cuando se produce una marcha atrás en este proceso histórico, ¿no? De España como pueblo, como Estado, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque desaparece directamente. Es que es así de sencillo. Los que se refugian en el norte de España y que se consideran herederos culturales, porque desaparece el Estado, pero no desaparece la idea y la conciencia de la existencia de ese Estado. Y los que han sobrevivido, los que se han refugiado en el norte, siguen teniendo esa conciencia, siguen considerándose a sí mismos herederos del reino de los godos y quieren reconstruir lo que son las palabras que salen en las fuentes medievales, ¿no? Efectivamente no se utiliza la palabra reconquista, pero sí que se utilizan dos términos que son muy latinos y muy utilizados en el Imperio Romano, que son la reconstitutio, creo recordar, y la renovatio, ¿vale? Son dos palabras que aparecen continuamente en las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, que no le quieres llamar reconquista, pues llámalo reconstrucción, llámalo como te da la gana. Es que parece que al final estamos convirtiendo un mundo en el que el problema es el término, tratando de esconder que detrás de esa falsa polémica que se genera sobre los términos, sobre España, sobre Reconquista, sobre todo este tipo de cosas, lo que se esconde es una segunda intención, que es la de borrar esa noción de España o de Reconquista. Cuando estuvieron ahí, es decir, el reino godo estalla en 1000 pedazos y esos pedazos que sobreviven en el norte siguen siendo conscientes de lo que eran y de lo que quieren recomponer, ¿vale? Y lo izan como bandera a lo largo de siglos y siglos y siglos, siglos, como es normal con altibajos, ¿no? Porque España, la península ibérica, mejor dicho, en este caso, físicamente hablando, es un lugar muy, muy diverso, muy complicado de dominar políticamente, bajo de un solo tirón, por decirlo así. Costó mucho volver a reunificarla, ¿no? Yo creo que llegamos después de una
larga Edad Media, muy fragmentada en grandes reinos que se van, vamos a avanzar un poco en la historia, que van luchando unos con otros, que van a la vez que también van avanzando contra el musulmán, pues acaban reconquistando y llegamos al hito, ¿no? Del 492 con los Reyes Católicos. Yo este año he tenido la suerte, la inmensa suerte de participar en Santa Fe de Granada en una jornada de narrativa histórica y de luego pasar unos días en la propia Granada, ¿no? En Santa Fe, que fue el campamento que construyó Isabel la Católica y Fernando, ¿no? Para asediar Granada, ¿no? El último reducto de los musulmanes en España, y de luego estar en la Capilla Real, de estar allí en la tumba de Isabel y de Fernando. Y bueno, cuando estás allí te das cuenta de que ¿quién dice que España no existe? ¿Quién dice que España no era España ya en ese momento? ¿Quién lo dice? Claro que España era España en ese momento. Lo que pasa es que era una España diferente a lo que es hoy, afortunadamente, ¿no? España está en continua evolución. Y esta evolución no siempre es de avance en su proceso de estructuración como Estado. También ha habido, como he hecho ver, ¿no? Durante la Edad Media, un proceso de retroceso y de reconstrucción de nuevo, ¿no? Buscando ese modelo de unificación que ha buscado a lo largo de toda su historia, ¿no? Y que en los pactos entre Fernando e Isabel, al casarse queda muy claro, ¿no? Lo que se pretende, ¿no? Y es a partir de ahí, yo creo, en los que como Estado, España, después de Leovigildo y Recadero, renace como Estado, ¿no? Dani, la importancia del catolicismo, porque a ver, hemos sacado un poco el tema, ¿no? Y me gustaría preguntarte si, porque también pregunta Fede, algo así como, ¿quién puede dudar, ¿no? O los que siempre hablan de que España no existía en aquel momento y que hay miedo de que hablen pues, de este término de España. Te pregunto, Dani, ¿quiénes estas personas que dudan de este término de España o que les da miedo hablar de esto? Y que me preguntes, también me gustaría preguntarte sobre el catolicismo, porque veo que también ha estado ligado, ¿no? A lo que es el origen de España. Evidentemente, es que el problema que tenemos ahora es que caemos en, aunque haya mucha gente, muchos historiadores o muchos divulgadores que no quieran, caen en un presentismo tremendo. Bueno, o que no quieran, o a lo mejor si quieren conscientemente, caen en un presentismo tremendo. O sea, el que tú tengas ahora una creencia, o mejor dicho, o que no tengas una determinada creencia, eso no puede condicionarte el estudio, el análisis, la divulgación y la difusión de tu historia. No puede, porque entonces estás siendo, en este caso, un mal historiador. Total, absolutamente. No voy a decir que seas incluso un mal patriota, pero bueno, lo está siendo tal cual, que tampoco tengamos miedo a hablar de patria y patriota, porque es una de las cosas más bonitas que hay. Yo ya lo he dicho, cuando tú das un abrazo a tu abuela, estás abrazando tu patria, tal cual. ¿Por qué? Porque es tu raíz y es tu esencia. Copón, dejamos las cosas claras, como ha dicho Fede. Y es que al final parece que todo esto, como también me ha dicho muy bien Fede, se reduce a un debate terminológico. O sea, el problema es la palabra España, el problema es la palabra reconquista, el problema es la palabra patria. Que no, o sea, no confundamos las cosas. Y uno de estos puntos determinantes es la cuestión de la religión. Y si tú quieres entender la historia, sea del siglo I, sea del siglo V, del siglo X, del siglo XV, tienes que intentar sentir las cosas como la gente las sentía en aquella época. Intentar meterte en la piel de la persona, de las personas o de los grupos que estás estudiando. Y en este caso, en el siglo VI, en el siglo VII, VIII o adelante, en lo que es toda la reconquista o siglos modernos, como dice la juventud hoy en día, esta gente eran creyentes 24/7. 24/7, todos los días, a todas horas. ¿Que cometían errores? Por supuesto. ¿Que tenían vicios, virtudes, que eran pecadores? Claro, somos personas, somos humanos, no somos perfectos, pero para ellos la creencia era algo determinante y fundamental y marcaba su día a día. Y cuando se lanzaban a una batalla, se encomendaban a su Dios, en este caso diría a nuestro Dios, pero porque forma parte de su esencia. Y independientemente de las creencias o no creencias que tengamos en el siglo XXI, hay que asumir una cosa, que hasta el día de hoy al menos, España es un país de tradición católica. Y punto. Y esto da igual que tú vayas o no vayas a misa. Da igual que seas o no seas y con perdón, un meapilas. Es que da igual, o sea, tú no eres el centro del universo. Estamos en el yo. Dejemos de lado el yoísmo. La tradición que te rodea es católica. Nuestros nombres, nuestras fiestas, ese edificio que no falta en cada uno de los pueblos de España, que es una iglesia. Somos católicos y nuestra historia queda marcada por la creencia. Por eso es tan importante un episodio como el Tercer Concilio de Toledo, porque da oficialidad a un credo, a una fe, a una religión que viene a unir a todo el mundo. Evidentemente dejamos a un lado la comunidad judía.
¿vale? Pero es una religión que ya va a estar presente a lo largo de toda nuestra historia. Y si hay algo que, por ejemplo, une a esos distintos reinos que surgen en el norte peninsular con la invasión musulmana, sea Asturias, sea León, sea Castilla, Navarra, Aragón, condados catalanes o Portugal, es el catolicismo. O sea, el catolicismo, el cristianismo siempre va a estar ahí uniéndoles y marcándoles un referente. Entonces, claro, es determinante. Y esto te posiciona políticamente en el siglo XXI, que es que hay gente que no es un mensaje nacional católico. No, no vivas de los fantasmas, no vivas de los fantasmas, olvídate. O sea, no creo yo que le puedas acusar de una determinada opción política del siglo XX o siglo XXI a Leovigildo, a Recaredo, a Pelayo o a los reyes católicos. Y si estás acusándoles o pensando que, no sé, si me permitís, si son protofachas o lo que sea, tienes un problema gravísimo, pero gravísimo a todos los niveles. Entonces, creo que vivimos rodeados, yo lo vengo diciendo, en España creo que hemos tenido un problema y es que el fanatismo, el mundo hooligan del fútbol, lo hemos pasado a la política. La política, o sea, la política ya es como el fútbol. O sea, los que son los tuyos es igual que si eres del Madrid, del Barça, del Atleti. Aunque jueguen mal, lo vas a defender a muerte. Pues esto pasa lo mismo. Y en los últimos años, y creo que esto Fede también lo ha sufrido, ha pasado a la historia, tanto a nivel de academicismo como a nivel de divulgación. O sea, un fenómeno hooligan que eres conmigo contra mí. No, yo no estoy ni contigo ni contra ti. Yo estoy con la historia de España, con la historia en general y con la historia de España en particular. Si hubiese nacido en Marruecos, en Japón o en Estados Unidos, haría lo mismo que hago, pero desde el punto de vista de Marruecos, de Japón o de Estados Unidos, pero bajo el punto de vista, y gracias a Dios, he nacido en España. Me gustaría preguntarte, Fede, ¿qué tipo de críticas has podido recibir a la hora de decir este tipo de temas de que no tienes miedo a hablar de España en cuanto al Imperio Romano, de Hispania, mejor dicho, de que nos has contado estas raíces? ¿Alguna vez has recibido críticas por ello? Y también otra pregunta que no vais a pensar que soy aquí el abogado del diablo, pero tengo preguntas yo creo que seguro que a la gente le va a hacer gracia o le va a gustar que lo diga, porque me gustaría preguntarte también, Fede, muchas veces he leído en comentarios de mis vídeos pues algún que otro hater diciendo que por qué se llama invasión musulmana y no se dice invasión romana o no se dice invasión visigoda. Así que te dejo esas dos preguntas también para que lo puedas responder. Al decidir dedicarme a la divulgación de la antigüedad, yo pensaba que estas cosas me iban a liberar. Y en absoluto. El presentismo está en todos los aspectos y en todas las fases de la historia, ¿no? En todas las épocas históricas, tanto es así que ya incluso pues, se ha pasado a la Edad Media, ¿no? Y ha pasado incluso al mundo romano. Hace poco publiqué, lo pueden ver en las redes de Historia Roma Antigua, ya es que me hizo gracia. Un comentario de un señor que me puso textualmente: los romanos eran unos fascistas, textualmente. Y yo dije, bueno, ¿qué hago? Tiro el boli, echo por la ventana los 12 años que llevo dedicados a la divulgación, o, o sigo para adelante y trato de explicarle a la gente, ¿no? La diferencia entre el pasado y presente, ¿no? Hay mucho que hacer. La política ha hecho mucho daño a la historia. No hay nada que le guste más a un político que la historia, porque la utiliza para prostituirla, para justificar lo que está pasando en el presente, y eso es absurdo. La historia fue lo que pasó, hay que explicarla como pasó, le guste a quien le guste o le disguste a quien le guste. A veces los hechos son como son y le pueden gustar o le pueden venir bien a una manera de pensar y a veces a la otra, aunque eso es indiferente, porque la verdad es la que es. Y la misión como historiador, que todos, tanto los divulgadores como los académicos, tenemos, es buscar esa verdad y contarlo lo mejor posible a la gente, evitando presentismos, yoísmos y todo, y sobre todo el sesgo político. Cada vez que alguien veo yo incluso conozco historiadores que me han reconocido que tienen un sesgo. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes reconocer que tienes sesgo y ser historiador? Sinceramente, me estás diciendo que te estás dejando influenciar por una ideología política y que a la hora de contar la historia te estás dejando influenciar por esa ideología política. Pues tío, si lo tienes y si tienes sesgo, de un psiquiatra que te lo quite de verdad porque te estás jodiendo. Con perdón de la palabra, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo mal y estás engañando a la gente. Porque los hechos, la verdad histórica no tiene sesgo, es lo que es. Es así de sencillo.
Y nuestra obligación es contarla como es, a secas. Luego, con respecto a lo de la invasión romana, la invasión visigoda, la invasión... Bueno, pues sí, claro que sí, hubo invasión romana, y así lo vieron los pueblos prerromanos que vivían aquí. Hubo invasión visigoda, aunque curiosamente los visigodos de España entraron en nombre de Roma. Entraron en nombre de Roma a eliminar a vándalos, a eliminar alanos, y no les dejaron y no acabaron con los suevos porque desde Ravenna se dieron cuenta de que, ojito, que ahora lo que iba a pasar es que se iban a acabar quedando ellos como dueños de todo el territorio, que fue lo que al final pasó unas décadas más tarde, ¿no? Y se les llamó otra vez y se dejó a los suevos prácticamente, pues, y a los vándalos, a uno de los dos pueblos vándalos, en un vacío de poder, ¿no? Que se generó ahí, ¿no? Así que sí, claro que sí, pero es que la historia muchas veces se ha definido por la violencia, porque la historia es violenta. La relación que los bárbaros y los romanos tuvieron fue una relación de fuerza, cuyos términos se definieron por la fuerza que cada una de las partes tenía en cada momento dado. Y eso se materializaba en unos términos legales, en un sistema de convivencia. Pero es que la historia siempre ha sido así. ¿Que no te gusta que la historia sea violenta? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que la historia es violenta. Y siempre lo ha sido. Y por desgracia, solo hay que echar un vistazo al telediario para darte cuenta de que siempre lo va a hacer. Que no nos gusta, vale, que lo puedes condenar todo lo que tú quieras, pero que las cosas son como son. No las niegues, no las cambies, no manipules, no engañes. Sé sincero con la gente y cuéntaselo de la mejor manera posible. Ese es mi lema. Mm. Bueno, Dani, si quieres añadir algo sobre esto, también sobre la invasión, el término, también me apetecería también si quieres contarnos un poco tu opinión sobre ese tema. Sí, bueno, yo las dos cuestiones que he comentado, por un lado, lo de la cuestión de las críticas que muchas veces se pueden recibir, que por un lado hay que indicar que mayoritariamente, en un 90 y tantos por ciento, es en ese gran escudo que proporciona la red social. Y Mm, muchas veces en ese escudo que proporciona el anonimato de la red social, muy pocas veces es en un cara a cara, y no digo un cara a cara en un ring, sino tranquilamente sentados, como podemos estar nosotros, pero en lugar de estar, en este caso, pues por Zoom, etcétera, sino en un bar charlando, un debate sano e incluso enriquecedor para todas las partes. Nunca es así. Siempre es lanzando, en este caso, proclamas y ataques a través de las redes sociales y mayoritariamente, insisto, sin nombre, apellidos, de una buena foto. Entonces, eso ya deja las cosas también muy claras. Y que, joder, y con perdón, a mí me da mucha rabia, porque bueno, que a mí, yo en un primer momento a lo mejor sí te afectaba, a mí ya me da absolutamente igual, a mí me da igual, yo lo que quiero es que todo vaya bien, que España funcione y si puede ser que el Madrid gane. No pido tampoco mucho más en la vida, pero en este caso, a mí cuando me han atacado, me atacan, o a mi compañero Gonzalo y demás, bueno, pues con estas cintas que tenemos de cantantes de rock o heavy metal frustrados y como un poco exagerados, obviamente, histriónicos, me da igual. Pero joder, es que Fede es un cacho de pan, copón. O sea, Fede es un tío que es un cacho de pan, un tío que trabaja muchísimo, que solo hay que ver su último libro y que joder, que te da rabia cuando la gente buena dice, pero tío, que compórtate mínimamente. Pero bueno, dejando esto a un lado, la cuestión de la invasión, es que vamos a ver, es que de nuevo lo hemos hablado de siempre, terminología, un debate terminológico. Pues igual que hablamos de invasión napoleónica o decimos invasión francesa, aunque no todos los que entraron fueron franceses. Es que si nos queremos poner tan pejigueros, o sea, nos podemos coger todo con papel de fumar, pero si hablamos de invasiones bárbaras, o sea, hablamos del concepto de invasiones bárbaras. Bien, es cierto que hay veces que se discute si es más invasión, migración, etcétera. Bueno, yo creo que es un poco de todo, hay invasión, pero inmigración también, pero es invasión porque si hay violencia, es invasión, es así. Y es que, como bien ha dicho Fede, la entrada de los godos primero, claro, que alguien te puede decir, no, no, es que Ataulfo y Gala Placidia entran. Bueno, vale. Si estamos hablando de una entrada un poco más clara, es la de Valia, en el Foedus que firman con Flavio Constancio y con Honorio para, como hemos dicho antes, luchar contra estos pueblos bárbaros. Por lo tanto, ya es una entrada con base legal. Y luego, cuando ponen su foco, los visigodos ponen su foco en Hispania, no están invadiendo un territorio porque no rompen ninguna legalidad aquí presente. O sea, los visigodos ya desde Tolosa están contando un territorio donde la autoridad romana ya había caído prácticamente por completo. Y los visigodos lo que hacen es, en este caso, continuar una legalidad, pero en este caso bajo, lógicamente, otra forma de gobierno. Y hablamos de invasión musulmana
porque en este caso se produce una ruptura completa de todo lo que había. Hay un cambio de paradigma. Y el decir que haya una invasión musulmana no es ni bueno ni malo, ni te convierte ni en católico ni te convierte en musulmán. Y una invasión musulmana es, en este caso, algo que se produjo y punto. Simplemente es. Hubo una invasión musulmana, hubo una conquista omeya, hubo una invasión árabe, porque si nos queremos poner también, no es que realmente no estaban todavía 100% islamizados, porque bueno, estaba la élite árabe, los sirios, los bereberes, vale, etcétera. Si nos ponemos así, al final nunca vamos a hacer historia, porque nos quedamos simplemente con el detallito de la terminología. Vamos a ver, si esto es igual que lo de la cuestión de reconquista, ya lo ha dicho Fede, ni en Asturias, ni en León, ni en Castilla, en Navarra, en ningún sitio hablan de reconquista. Yo esto lo utilizo mucho cuando quiero dejar un poco claro este concepto, que lo podemos aplicar para todo. Repito, no hablan de reconquista ni Pelayo, ni Alfonso VI, ni los reyes católicos, ni Jaime el Conquistador. Pero, por ejemplo, Alfonso X el Sabio, que si tiene el sobrenombre del sabio es que no era un soplagaitas, creo yo, en ningún momento que yo sepa de su vida dijo, soy un rey medieval, estoy en la Edad Media. ¿Alguien discute que Alfonso X el Sabio no sea un rey medieval? ¿Alguien discute el término de Edad Media? No. Vale. Tiempo al Pero, tiempo. no, también es verdad, también es verdad. Acabo de dar una idea muy mala. Pero lo que la gente sí discute es invasión musulmana, si discute reconquista, si discute España. Pues mira, yo se lo digo a la gente, si no quieres discutir con lo de reconquista, utiliza restauración. La restauratio Hispaniae, que sí, la restauración, sí es un término que se utiliza y sí denota esa clara vinculación con lo que era el reino visigodo de Toledo. Entonces, por favor, no sé si es que hay gente que no tiene nada que hacer en su vida, que tiene una vida muy triste, muy aburrida, que no consigue novio, novia, novio, lo que le dé la real gana, cada uno que haga lo que le dé, pero copón, dejemos que la historia avance y dejemos que podamos estudiar historia y que se genere un debate sano y enriquecedor para todas partes. Muy interesante, muy interesante. Fede, ¿quieres decir algo? Que te veo ahí que querías decir. Sí, sí, es que al final que me he dado cuenta que me ha dejado una de las cosas que me has preguntado sin responder, que es el tema de la invasión musulmana, ¿no? Y no lo he utilizado sin querer el término de invasión musulmana porque fue una invasión y fue bastante violenta. Yo creo que me remito al libro que publicó Despertaferro sobre el tema de mi amigo Yeyo Balbás, ¿no? Que Buenísimo. explica, que es muy bueno, es un libro muy denso, porque hay más de 700 referencias bibliográficas justificando las cosas que se dicen en él, de otros autores, tanto desde un punto de vista histórico como arqueológico, que demuestran que fue una conquista violenta. No disfracemos las cosas de lo que no son. Detrás de qué es lo que hay detrás de ese intento de no llamar invasión a lo que hicieron los musulmanes en la península ibérica. Y no pasa nada, fue una invasión como ha habido 25.000, como espero que no haya más. Pero bueno, lo que hay es un intento de disfrazar las cosas. O sea, que llegaron aquí con pañuelitos blancos y convencieron a los hispanogodos de que todo iba a ir muy bien y que no se preocuparan y firmaron un montón de pactos en todos los sitios y no hubo que utilizar la fuerza. Por supuesto que no. Utilizaron la fuerza hasta tal punto que en muchos sitios ya no hizo falta utilizarla, así es que eso ya lo hacía Atila un montón de siglos antes. Le daban ejemplo, de tal manera que cuando llegaban a la siguiente ciudad se rendía. ¿Por qué? Porque querían vivir, porque querían vivir. Aún así, hubo ciudades que les opusieron resistencia y que fueron destruidas y pagaron su precio por ello. Y eso está documentado arqueológicamente, está documentado en las fuentes de la época, ¿no? Y eso lo hace muy bien Yeyo Barbas en ese libro, que además tiene un nombre espectacular, no me acuerdo ahora, que creo que es algo Espada, así hambre y como... cautiverio. Yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Y lo deja meridianamente clara y creo que desde el punto de vista histórico, creo que ese debate queda cerrado después de que lees ese libro. Ya es que cuando te vienen con la tontería esta de que todo fue muy fácil y que fue prácticamente voluntario y fue muy rápido, pues bueno, pues no, evidentemente no fue así. De hecho, los propios invasores estaban profundamente divididos entre lo que era el elemento sirio, lo que era el elemento yemení, lo que eran los árabes originarios, de lo que era el elemento bereber, que apenas estaba islamizado, ¿no? Y, y que era la carne de lanza que utilizaban por delante y a la gente a la que luego asentaron en las zonas más desfavorecidas de la península a sus ojos, como podía ser Galaecia, como podían ser las fronteras, ¿no? Con lo que fueron los reinos cristianos, ¿no? Y que al final, pues eso va a provocar también muchos problemas a nivel interno dentro
de Al-Ándalus. Bueno, yo, por ejemplo, estuve por el canal, también está José Sotochica, ahora os tengo vosotros dos, Mm. sé a quién más tengo que traer, yo creo que ya está todo cubierto, yo creo que nadie va a ver ya más vídeos sobre el tema porque ya vamos a cerrar. Pero, para continuar un poco y así que ya nos quedan, veo 10 minutillos, Dani, Mm. por ejemplo, las diferencias entre el Imperio Romano y el Reino Visigodo, ¿tú cuáles encuentras? Por ejemplo, ya que has dedicado ese libro a las reinas godas, quizás en el trato a la mujer es diferente o dónde podemos encontrar diferencias en Hispania en ese aspecto. Mira, incluso más diferencias en términos globales entre el mundo romano y el mundo godo, me gusta ver las similitudes, ¿no? Por toda la continuidad que hemos indicado. Los godos, al fin y al cabo, siempre se ha señalado, esto siempre igual matizable, que es el pueblo bárbaro más romanizado de todos. Y yo creo que es un claro ejemplo cuando tú vas estudiando un poco la evolución de los godos desde sus orígenes en el sur de la actual Suecia hasta el 711, la invasión musulmana que tanto hemos señalado e indicado. Y en el caso, por ejemplo, de la mujer, claro, queda muy marcado cuando ya estamos en el reino visigodo de Toledo. ¿Por qué? Porque ya estamos en un estado netamente católico. La evolución de la mujer en Roma también tiene mucho que ver del ambiente pagano cuando se produce la cristianización del imperio, que ya es en su recta final. Por supuesto, todo lo que son los escritos de la patrística cristiana, etcétera, acaban marcando la visión que se tiene de la mujer. Por supuesto, pero esto no es algo ni específico del Bajo Imperio ni específico del Reino Visigodo, es algo que se ha mantenido en la historia hasta prácticamente el siglo XVIII-XIX, ¿no? Cuando ya empieza a cambiar poco a poco el papel de la mujer en lo que es la sociedad. Siempre se decía que el ámbito público para el hombre, el ámbito privado para la mujer. Pero como todos sabemos, dónde se lava la ropa sucia, en casa. En este caso, en casa la mujer tenía mucho peso y se convertía mayoritariamente en la mejor y la mayor consejera del hombre. Esto es así, y especialmente en el caso de las altas esferas. Una de las conclusiones a las que yo he llegado con el libro de reinas godas es que, y es algo que se ve en Roma, que se ve claramente en esta época de los godos y que se ve a lo largo de la Edad Media española, porque la Edad Media española es una Edad Media muy femenina, hay que indicarlo, es muy femenina. En todos los reinos cristianos del norte tenemos mujeres fascinantes y mujeres con un peso en la política de manera directa o indirecta que no se ve en el resto de Europa. No olvidemos que la primera reina titular de la Edad Media está ligada a la historia de España, que es Urraca I, reina de León y reina de Castilla. No olvidemos que gracias a una reina tenemos al rey que va a propiciar la unión, la unificación definitiva entre Castilla y León, que es la reina Berenguela. Y no olvidemos que tenemos a la reina más grande de la historia de la humanidad, que es Isabel la Católica. O sea, eso ya que quede por sentado, que es que muchas veces pensamos, no, la mujer, bueno, la mujer en la historia de España, evidentemente estoy hablando de las altas esferas, estoy hablando de la élite, en la aristocracia, la nobleza, la realeza, ha estado muy presente y no siempre ha tenido un papel secundario. Y las tres conclusiones a las cuales yo he llegado con Reinas Godas es que, por un lado, la mujer es perpetuadora del linaje. Mm. O sea, esto además en el siglo V, con los jaleos que tenía Occidente, con Honorio, con Valentino III, etcétera, ostras, que no va a haber un sucesor varón, la que se va a liar, a ver qué pasa, va a pasar con el trono imperial. Pues ese tipo de cosas también suceden en la monarquía goda, aunque estemos hablando de una monarquía electiva. Luego, por otro lado, la mujer, y esto lo representa muy bien un personaje femenino que tanto a Fede como a mí nos encanta, Gala Placidia, es un símbolo de prestigio y un símbolo de honor. Total y absolutamente. En el caso de Gala Placidia, ojo, no solo es una mujer, es una representante perfecta del linaje del gran Teodosio. Eso es así, eso es así. Y por lo tanto es una mujer que puede legitimar absolutamente. Solo hay que ver las grandes obras que realizó en la ciudad de Rávena, diciendo, ojo, ¿de dónde vengo? Bueno, no solo de Teodosio, sino de otros emperadores del siglo IV. Y si una mujer de la realeza aristocracia es un símbolo de prestigio, de honor y de poder, ojo, hay que honrarla y respetarla. Y si no se hace, estás cometiendo un delito. O sea, se exige que se actúe contra ti. En el caso de la región germánica, eso exige una faida, es decir, exige una venganza. Y en tercer lugar, y enlaza con lo que voy a comentar, la mujer es una fuente de legitimación, legitima en y para el poder.
uno de los grandes quebraderos de cabeza que se tiene en el reino visigodo de Toledo es la figura de la reina viuda. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando en la antigüedad, la Edad Media, etcétera, se legisla sobre algo, entre comillas, se pierde mucho tiempo sobre algo, es porque ese algo importa mucho, ¿no? Preocupa. Y sobre la reina viuda es un concepto que está muy presente en las actas de los concilios de Toledo. Porque claro, estamos hablando, como decía, de una monarquía electiva. Nos imaginamos que Fede, en este caso, es rey, está con su reina, Fede muere, a mí se me elige rey, pero claro, llega Javier y se casa con la viuda de Fede. Ostras, ya la hemos liado. ¿Por qué? Porque se ha casado con una reina viuda y por lo tanto puede tener derecho al trono Javier, en este caso luchar contra mí, que soy el rey que ha sido elegido por el aula regia. Entonces, es muy interesante porque al final, después de muchos quebraderos de cabeza, la decisión que se toma es que en cuanto el rey muere, la reina Al momento. viuda al convento, automáticamente. Automáticamente. Claro, no solo va ella, sino que va todo su séquito, todas sus sirvientas, etcétera. Por eso los conventos se rifaban las reinas viudas, porque el patrimonio que llevaba la reina, imaginaos cómo era. Y claro, evidentemente, ningún noble, por muy usurpador que quisiera ser, se iba a atrever a ir a un convento, sacar a la reina viuda y casarse con ella, porque eso ya no contraviene las leyes humanas, contraviene las leyes divinas. No olvidemos que hemos dicho que esta gente es 24/7 creyente y lo tiene muy, 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 muy presente. Entonces, bueno, pues en resumen, y a colación de lo que me señalabas, y tampoco por no extenderme en el tiempo, la historia de Roma es muy femenina, la historia de los pueblos bárbaros es muy femenina, pero ojo, en verdad la historia es como una moneda, es como una moneda, su lado masculino y su lado femenino. Pero tú una moneda de 1 euro, creo que no puedes quitarle ninguna de las dos caras, van unidas, van de la mano. Entonces la clave, lo que yo creo que tenemos que hacer es, eh, a raíz, por ejemplo, de ese tipo de trabajo, es tener una visión más global, que ayuden a tener una visión mucho más completa y compleja. Y yo creo que también, joder, ponernos una medallita, ¿no? Darnos cuenta que las mujeres en la historia de España pues han tenido, y repito, de nuevo voy a las altas esferas, un papel espectacular. O sea, no solo con estas reinas Goda, Goswinta que se ha mencionado antes, la reina Bado, la esposa de Recaredo, que firma las actas del Tercer Concilio de Toledo. La única vez que una reina firma unas actas son las actas del concilio más importante de la conversión al catolicismo. Las firman Recaredo y las firman Ego Gloriosa Regina, Yo Gloriosa Reina Vado. O sea, me parece muy, muy, muy interesante. No solo tenemos a Dosinda, la nieta de Pelayo, no solo tenemos, como decía Urraca, Berenguela, Isabel la Católica, tenemos a la reina toda en Navarra, tenemos también a Doña Elvira, tenemos a María de Molina. Son unos personajes femeninos alucinantes y que han sido claves y determinantes en nuestra historia y que nos han hecho lo que somos. Y hay que decirlo, un país con una historia espectacular. Bueno, Dani, pues casi que es que nos quedamos eso casi como conclusión. Y además me parece muy interesante eso, el tema de la divulgación, ¿no? Muchas veces a Fede le he escuchado también en una entrevista o dos, te he escuchado diciendo que es muy importante a la hora de escribir nuevos libros también como traer temas nuevos, ¿no? Temas que puedan aportar, ¿no? Porque para no crear al final un refrito, ¿no? De todo lo que ya se ha dicho y tratar de investigar más. Y yo creo que por eso las conclusiones que nos has dejado, Dani, es muy interesante porque eso anima también a que la gente vaya a leer tu libro porque es algo, yo creo, muy poco tratado. Y yo creo que, Fede, también nos puedes dar una conclusión también de tu libro, de todo aquello quizás que no ha sido tan abordado, que has traído también a colación y qué conclusiones has sacado con tu libro. Bueno, pues que realmente lo que tenemos que pensar siempre que abordamos la historia es que es compleja, que es muy compleja, que la realidad es muy compleja y que normalmente lo que nos ofrecen es un producto muy simplificado de ella, ¿no? Un poquito, por decirlo así, devaluado. Entonces, si de verdad queremos tener una visión completa de las cosas, hay que mirar por otro lado, hay que leer libros que traten temas diferentes y no centrarse siempre en las mismas figuras, ¿no? Tienes toda la razón. Ten en cuenta, la historia del Imperio Romano son casi 2000 años, ¿no? Desde su fundación hasta la caída del Imperio de Constantinopla, son casi 2000 años de historia y el 80% de lo que leemos, escribimos, dibujamos, eh, divulgamos sobre la historia de Roma se limita, y siendo muy generoso, que estoy siendo muy generoso, a 300 años. A 100 años antes del Imperio,
y hasta prácticamente Marco Aurelio y Trajano. Para de contar. Todo lo demás es como si no existiera. Que la gente se lo imagine en un gráfico temporal. Un 20 un 30% de la historia es lo único que de verdad se habla y se divulga del Imperio Romano. Todo lo demás, hacia adelante y hacia atrás, está en la oscuridad, prácticamente no se habla de ello, quitando a lo mejor las guerras púnicas y para ir a caer en los últimos momentos del imperio con la caída y para de contar. ¿Qué pasa? Que no sucedían cosas interesantes, que no había gente con historias apasionantes detrás. Pues claro que sí, pues claro que sí. Pero nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las editoriales son empresas y las empresas quieren hacer dinero. Entonces se dan cuenta de que lo que mola es escribirte el 18º libro de este año sobre Julio César o contar por 20ª vez que mal se las tuvieron entre, yo qué sé, Augusto y Marco Antonio, que además quedaba muy bien porque ya de paso le podemos sacar disfrazado de Egipto en Egipto haciendo el tonto con Cleopatra. Vamos a ver, por favor, podemos publicar otras cosas, podemos hablar de otros temas. Podemos tratar otros personajes y podemos dejar de refreír en el mismo aceite, porque es lo que la gente tiene que tener claro cuando se coja el 18º libro sobre Julio César. No vas a leer nada nuevo que no esté escrito bajo el sol, que no se haya escrito 20 veces, incluso. A lo mejor lo que te estás leyendo ya es algo hiperdeformado, porque está muy lejos de las fuentes primarias. Y ya lo sabes, en el fondo. Si de verdad te gusta la historia, lo que vas a leer ya lo sabes. Y si no lo sabes, ve un poquito más al principio, a los primeros autores que escribieron sobre César. Es que ya está bien de escribir siempre sobre las mismas cosas, por favor. Iba a decir, cada vez que se publica un nuevo libro sobre Julio César, muere un gatito. Señoras editoriales, dejen de matar gatitos. Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. No, no, pero si me permites, Javier, y a colación de lo que ha dicho Fede, bueno, pues aquí vamos a romper una lanza a favor de la esfera de los libros, porque ha querido sacar dos libros Ha diferentes, sido valiente, ha sido sí, valiente. el de Reinas Godas, que además en este caso, las cosas como son, el mérito es de una mujer, de nuevo, la directora de la esfera, Inés Mm. Abajo, que me hizo el encargo, y yo encantadísimo, y dije, joder, qué buena idea. Y luego el libro de Fede, y me vais a permitir que lo indique y lo comente, que ya no solo es temas nuevos, sino que es ofrecerle al lector un ámbito que a lo mejor en castellano o hay muy poquito o apenas hay. Y en el caso de Fede, cuando tú vas a la bibliografía, ves un montón de material que no está en castellano y que de alguna manera al público medio dice, ostras, me puedo acercar a algo que si no domino el inglés o no domino el francés o no domino el alemán, etcétera, no lo puedo conocer de ninguna manera. Y es que fuera de España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, se publican muchas cosas y muy, muy variadas. Aquí lo sabemos, o sea, si quieres vender seguro, dedícate a hacer la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial siempre vas a vender sin ningún problema. Ahora también tenemos una época muy buena, yo creo que es de los tercios, es otra época donde también está arrasando mucho. Y como decía Fede, Roma, pero vamos a ver qué partes de Roma, ¿de acuerdo? O sea, si te pones a hablar a lo mejor de Septimio Severo, que es un emperador súper interesante, vas a vender la mitad de la mitad de la mitad que si haces Julio César o haces Augusto. Las cosas como son. Pero el poder ofrecer temas nuevos o temas que fuera de España se trabajan menos o personajes que en castellano están poco tratados, creo que es aportar mucho. Y yo lo he dicho, o sea, lo comentaba Fede y lo comentamos en su presentación. El libro de Fede es que lo bueno que tiene es que es un libro necesario. ¿Por qué? Porque que me invito a una cerveza, que me encuentre un libro en castellano igual. Bueno, una cerveza no me pega más caro, una cena de 50 pavos, ¿vale? O sea, ya que lo hago bien. No lo hay, entonces, bueno, vale que parece que estamos aquí sacando pecho, etcétera, pero, jolines, también un poquito, ya que lo estamos diciendo, al César lo que es del César. Claro, claro. Muchas gracias, Dani. Tu libro también es súper necesario en el sentido, y no es por tirarnos la pelota, ¿no? El uno al otro, pero yo se lo comenté cuando lo sacó. A mí me gusta mucho escribir sobre temas que no están divulgados, como he dicho tal vez demasiado apasionadamente antes, ¿no? Y me di cuenta, hace ya un montón de años que lo publiqué, y yo ya no sé por las decenas de miles de lecturas que tiene ese artículo, que había hambre del tema del que Dani escribió, porque cuando me decidí a hacer un artículo sobre mujeres poderosas en el mundo godo, un artículo que publiqué, yo creo que fue en 2016, 2017,
que publiqué para otra página que me pidieron que lo vendí. Yo creo que va por los 60, 70, 80 mil, no sé exactamente cuántas lecturas tienes. No porque yo sea un escritor fastuoso, muy bueno y tenga ahí un pedazo de artículo impresionante, no. Es que no había nada en la red sobre mujeres, nada a nivel divulgativo que fuera potable sobre ese tema. Con lo que Dani lo que ha hecho también es cubrir un hueco en la historiografía española, pues básico y fundamental. O sea, ahí está ese libro y queda como referencia, igual que espero que el mío, que realmente no existe tampoco en ningún idioma a nivel divulgativo, ni que yo sepa a día de hoy en ningún idioma, un libro sobre bárbaros al servicio del Imperio Romano, como tal, como colectivo, ¿sabes? Durante esos 2 siglos. Así que ahí ha quedado y espero que sirva como referencia y que cualquiera que quiera ver el siglo cuarto y quinto desde otra perspectiva, con una perspectiva más amplia de la que normalmente se tiene, ¿no? Desde el discurso de la alteridad, de romanos y bárbaros, de un discurso de enfrentamiento, pues va a tener una visión completa, ¿no? De esas dos centurias. Yo creo, si me permites, Javier, y que también sirva un poco también a modo de reflexión general, es que, y esto yo creo que hasta incluso tú, Javier, lo puedes estar notando en tu canal, ¿no? Con el trabajo que realizas con los vídeos, etcétera, etcétera, es que estamos viviendo una época fantástica a nivel de conocimiento de historia, de divulgación, etcétera, a Mm. todos los niveles. O sea, yo en una entrevista, y me lo sacó, creo que fue El Mundo, creo que lo decía, creo que hay un anhelo. La sociedad española se vive un anhelo, un deseo de saber quiénes somos y de dónde venimos. O sea, cuál es nuestra raíz, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro pasado. Y esto se nota en libros, se nota en podcasts, en canales de YouTube, en el movimiento de las redes sociales, en rutas, en visitas, etcétera. La gente tiene un interés. Ahora no me gusta la palabra consumo en este sentido, ¿no? Parece que es quitarle un poco de espiritualidad al asunto, ¿no? Pero bueno, nosotros tres también somos consumidores de todo esto, lógicamente. Y es que es muy bueno, es muy positivo y el propio público te va marcando el camino. Y cuando al público en general, en este caso, por ejemplo, los godos, se los presentas de una manera cercana, ¡guau! Yo lo he visto, o sea, desde hace 20 años, desde que abriese la puerta en paz descanse Juan Antonio Cebrián, con La Rosa de los Vientos, La Aventura de los Godos, etcétera, hasta ahora, a nivel de divulgación, la cuestión de los godos ha crecido una auténtica locura. Y eso ha servido para que mucha gente se encuentre con una parte de su historia que hasta hace 3 días simplemente te quedaba con la gracieta de la lista de los reyes godos y luego, lógicamente, saco de la ecuación todo el ámbito universitario académico, que ahí siempre, gracias a Dios, España hemos sido hiper mega punteros. Pero en el ámbito de lo que es la alta divulgación histórica, que es lo que hacemos nosotros, yo creo que es una alta divulgación histórica, o sea, ahora hablar de esos bárbaros imperiales o de estos locos godos es algo que ha pegado un salto espectacular en los últimos años y que a la gente no solo le sirve como un mero entretenimiento, no, no, le sirve como un enriquecimiento de saber quién es y de dónde viene. Muy interesante. Vamos, si os parece, a retar a todos los suscriptores o a todos los que estén viendo el vídeo, vamos a retar a que pongan ahí abajo para ver si ganan una cena algún libro, ¿no? Que parecido al que habéis escrito y si alguno lo saca, pues luego os lo hago llegar porque a lo mejor alguno saca alguno parecido, cosa que quedó difícil, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Además, una cosa que me parece interesante de lo que hablamos y ya acabamos, de lo de la divulgación, me parece muy interesante que sea cercana y también rigurosa. Que yo creo que también eso es muy importante porque, no sé, noto también que luego existen muchísimos canales, existen mucha oferta ya, cada vez también hay mucha oferta y es cierto que yo creo que también la palabra rigurosidad, el trabajar las fuentes, el querer informarte y tener la curiosidad de buscar y todo, yo creo que también eso ayuda a que la divulgación siga creciendo y yo creo que eso es muy importante, que libros como los vuestros no es tan solo, yo qué sé, lo que hemos dicho antes, un refrito, una repetición de temas, sino lo que habéis hecho es ir a las fuentes también y habéis construido una historia con rigurosidad. Y yo creo que eso es muy importante también en la divulgación. Así que también eso os lo quiero decir porque yo creo que eso también el espectador y el lector eso lo agradece y nota cuando se nota que un libro o un ensayo ha estado trabajado. Así que, bueno, muchísimas gracias a los dos, que no os quiero ya quitar el tiempo porque ya os he quitado bastante. Eh, Muchas gracias, Javier. Nada, no te preocupes. Yo simplemente, Javier, a colación de lo que decías, creo que tanto Fede como yo, una de las cosas que, bueno, que creo que hacemos bien es
acercar la fuente al lector, ¿no? Porque muchas veces, Pasarte a la cátedra. claro, las fuentes, ¿no? Yo qué sé, Procopio de Cesarea. Suena como que los escritos de Procopio de Cesarea tienen que estar en un baúl escondido, en el sótano de una torre. No, no, o sea, es acercarle a la gente. Oye, que esto que decimos, sea A o sea B, está amparado porque lo dice Procopio de Cesarea. Y si tú quieres verlo, pues te vas a la edición crítica de que hace Gredos de la obra de Procopio de Cesarea y punto. Pero acercar la fuente escrita, el San Isidoro de turno, el Juan de Vícaro de turno, el Idacio de turno, el Amiano Mazarino de turno al lector, creo que es algo extremadamente positivo. Y luego el publicar no con el sentido de destruir o atacar, ¿no? Porque hay mucha gente que saca un libro o hace un podcast o graba una entrevista en YouTube para querer atacar y desmontar al otro en estos, moviéndolo directamente de la lucha que tenemos. No, 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 voy a publicar un libro para desmontar la Reconquista. No, no, voy a publicar o voy a hacer una entrevista para atacar el concepto de España. O sea, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los tres, hemos hecho nada con el sentido de atacar, ¿no? ¿No? Hemos hecho con el sentido de crecer, de aportar, de divulgar un conocimiento y, y cuando terminas, en este caso, pues de escribir un libro, yo creo que la sensación es una sensación de reencuentro con lo que tú eres y no acabo como casi con salivando en la boca como diciendo, no, he hecho esta obra, he hecho este podcast, he hecho este vídeo de YouTube para atacar a estos que están hablando de Reconquista o están hablando de España o se flipan con el Imperio Romano porque parece que también es malo, ¿no? Venirse arriba, emocionarse con el Imperio Romano, etcétera. Por favor, o sea, la pasión y la querencia por tu pasado no te exime, no te inhabilita como un historiador riguroso. O sea, tú puedes tener una pasión desbordante, como creo que hemos demostrado en este vídeo, y luego puedes ser extremadamente riguroso. Y luego, si quieres, debatimos historiográficamente. Pero es que la pena es que el debate historiográfico ahora mismo es prácticamente nulo. Son simplemente ataques personales. Y es una pena. A quien le falte cariño, un abrazo. Bueno, Fede, ¿algo que quieras decir? O bueno, yo creo que ya queda. Nada, que yo creo que la clave de la divulgación está en conseguir esa fórmula tan complicada, ¿no? Que es lo que yo he intentado y lo que ha intentado y conseguido Dani, ¿no? En Reinas Godas, es hablar a la gente sobre cuestiones que pueden parecer complicadas, enrevesadas, liosas, pero conseguir hacerlo con rigurosidad, pero ponerlas al alcance de todo el mundo, hacerlo en un idioma, bajarte, como he dicho antes, de esa cátedra, ¿no? En la que mucha gente divulga, que parece que es que mira a los demás desde la superioridad, una superioridad que luego realmente solo siente él, porque los demás no les ven como nada superior, ¿no? Pero bueno, y hablar a la gente en el idioma en el que estamos hablando aquí los tres, en un idioma que se entienda. Y se puede divulgar sin caer en ningún tipo de vulgaridad ni de error, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje cercano, en un lenguaje al alcance de todos, para que de esta manera puedas poner la historia al alcance de todos, que es nuestra obligación como divulgadores, como la tuya, como director del canal como la nuestra, ¿no? Con nuestros dos libros o con nuestra labor de divulgación en otros ámbitos a los que nos dedicamos, ¿no? Y yo creo que si conseguimos esto, si conseguimos satisfacer esa curiosidad, ese hambre de pasado que todos tenemos, de conocernos mejor, ¿sí? Creo que estaremos haciendo algo positivo. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión. También decir a todos los que nos vean que van a tener ahí abajo los libros de los que hemos hablado para que lo puedan ver. Tanto el de Federico como el de Dani, como el de Fede como el de Dani, lo van a tener ahí abajo para todo aquel que quiera pues, meterse, ¿no? De lleno a acercarse a esta parte de nuestra historia. Así que muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Trinchas Ocultas y decir a mis seguidores o las personas que estén viendo este vídeo que nos vemos en un próximo vídeo por aquí. Ya veremos qué charla. Yo creo que ya hemos dejado el listón súper alto, la verdad. Así que no sé ya qué charla vamos a traer, pero bueno, si no, alguna entrevista o cualquier tema, siempre por aquí en Trincheras Ocultas. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Un Fuerza, auténtico Igor. placer.